Hola a todos, bienvenidos a este cuarto bloque de nuestra clase de planeación estratégica. Como comenté pues en el bloque anterior, vamos a seguir con el tema 3, terminar el tema 3 y a terminar nuestras matrices. Entonces seguimos en el tema 3, terminaremos de analizar las matrices. Ya habíamos visto 7 y bueno, pues vamos a iniciar. La otra matriz que vamos a ver se llama matriz de la gran estrategia. Sirve para formular alternativas de estrategia. Cuenta con dos cuadrantes, el eje X, donde está la posición competitiva de la empresa, y el Y, que ubica la velocidad de crecimiento del mercado. Estos son los cuadrantes: el cuadrante 1 del lado derecho superior, el 2 izquierdo superior, el 3 izquierdo inferior y el 4 el derecho inferior. Como comento, está la posición competitiva. En este caso, del lado izquierdo es débil, del lado derecho es fuerte, y el crecimiento del mercado en la parte de arriba es rápido y en la parte de abajo es lento, y entonces aquí habría que situar a la empresa en qué cuadrante se encuentra. Las estrategias propuestas para las empresas que están en el cuadrante 1, que ahorita vemos cómo se calcula, es desarrollar el mercado, por supuesto, si hay una posición competitiva fuerte y hay un rápido crecimiento del mercado, penetrar rápido en el mercado, desarrollar el producto, una integración hacia adelante, hacia atrás u horizontal, y una diversificación concéntrica, donde la diversificación concéntrica es sobre el producto base, tomarlo precisamente como un centro y empezar a crecer con el mismo. En el cuadrante 2, las estrategias son también de penetración en el mercado, de desarrollo del producto, pero de integración horizontal o de desinversión y liquidación, si ya es una posición competitiva débil. En el tercero, las estrategias que habría que seguir es atrincherarse, es decir, aguantar un poco que el mercado se mueva, diversificación concéntrica u horizontal, en conglomerado, es decir, empezar a generar nuevos productos, nuevo portafolio, o también pues desinvertirse o liquidar la empresa. Y en el cuadrante 4, las estrategias propuestas son una diversificación concéntrica, diversificación horizontal, de conglomerado, y entrar con empresas de riesgo compartido. La mayoría de los textos sobre estrategias de negocio identifican entre 8 y 12 iniciativas que son ampliamente usadas, que una organización debe considerar al decidir cómo competir con esta matriz, y normalmente se incluyen las que habíamos comentado. De alguna manera, la concentración de los productos o servicios ya existentes, el desarrollo de productos y del mercado, la concentración en innovación y tecnología, la integración vertical o horizontal, el desarrollo de joint ventures, la diversificación, la reducción de gastos o la desinversión y liquidación. Estas son las grandes estrategias que se indican para esta matriz y que en general siguen algunas empresas, por ejemplo, en la concentración en innovación o tecnología, pero lo vemos muy claro precisamente con empresas tecnológicas como Apple, como Amazon, incluso también tomando algunas combinaciones de esas estrategias en el desarrollo de productos y de mercados. Lo vemos ahora también con Meta, que ya no es Facebook, en ese desarrollo de nuevos productos, ¿no? Con esa Meta Universe, en la creación de estos mercados. Bueno, ahí están nuevamente las estrategias en cada cuadrante que ya acabo de comentar. Y bueno, depende de dónde esté, estableceremos, donde esté la empresa, estableceremos las estrategias a seguir. Y pues tiene que ver con la debilidad y el crecimiento del mercado, o la fortaleza
y la baja del mercado. La novena matriz es la matriz de posición estratégica y evaluación de la acción, le llaman PIEA, y es una matriz de posición estratégica, y la evaluación de la acción cuenta con 4 cuadrantes también. Indica si una estrategia se debe adoptar en forma agresiva, conservadora, defensiva o competitiva. Y los ejes representan factores internos y externos, con esas primeras matrices que quizá recuerden vimos, que es la matriz de factores externos y la de factores internos. En este caso, los factores internos a considerar son la fortaleza financiera, las ventajas competitivas, el ambiente económico y la fuerza de la industria. El procedimiento es escoger las variables, calificarlas, obtener totales, trazar el vector, definir los puntos, ejes, perdón, y trazar el vector. Se deben seleccionar las variables que juntamos, la fuerza financiera, la ventaja competitiva, la estabilidad del ambiente y la fuerza de la industria. Después hay que adjudicar un valor entre 1 y 6, que 1 es el peor, 6 el mejor a cada una de las variables, que constituyen las dimensiones de fortaleza financiera y fuerza de la industria. Y después también de 1 a menos 1 a menos 6, a cada una de las variables se constituyen la ventaja competitiva y la estabilidad del ambiente económico. Hay que calcular la calificación promedio de ellas. Se suman los valores dados a las variables de cada dimensión. Se divide entre la cantidad de variables incluidas para obtener el promedio. Y se grafican en X las fuerzas, la fuerza financiera y la estabilidad del ambiente económico. De igual manera, en Y se establecen la FI y las ventajas competitivas con la fuerza de la industria. El resultado, la parte de la economía y la ventaja competitiva usualmente son negativos. Una vez que tenemos los datos, se traza un vector direccional del origen de la matriz por el nuevo punto de la intersección, y este vector revela el tipo de estrategia que es recomendable para la organización. Enseguida lo veremos. Puede ser, nuevamente, perdón, lo comento, agresiva, competitiva, defensiva o conservadora. Aquí lo tenemos. En este caso, tenemos -3 en la fuerza financiera y la estabilidad económica, y tenemos 1.5 en la fuerza de la industria y la ventaja competitiva, lo cual nos sitúa en una estrategia competitiva. Las estrategias, básicamente, en el cuadrante de estrategia agresiva, que es el primero, nuevamente es penetración o desarrollo del mercado, integración hacia atrás, desarrollo del producto, diversificación en conglomerados, de forma concéntrica, horizontal o vertical. En el siguiente cuadrante, conservador, tenemos las estrategias de penetración del mercado, desarrollo de productos y diversificación concéntrica. Como ven, es muy parecida a la anterior, y bueno, las estrategias obviamente son similares. Aquí vamos viendo cómo se van comportando. En la estrategia defensiva tenemos atrincheramiento, desinversión, liquidación y diversificación concéntrica. Esto en cuanto a las fuerzas internas, fortalezas internas, externas.
el medio ambiente interno y externo. Y en el cuadrante de estrategia competitiva tenemos la integración hacia atrás, hacia adelante y horizontal, penetración y desarrollo del mercado, desarrollo del producto, y empresas de riesgo compartido. Como ven, es muy similar a la anterior, solo que aquí pues establece cómo es la estrategia, si es agresiva, competitiva, conservadora o defensiva. Muy bien, aquí hay algunos ejemplos de estos factores, por ejemplo, fuerza financiera, rendimiento sobre la inversión, apalancamiento, liquidez, capital de trabajo, flujo de efectivo, facilidad para salir al mercado, es decir, para colocar instrumentos en las bolsas, riesgos implícitos del negocio, ventajas competitivas, pues participación en el mercado, calidad del producto, ciclo de vida del producto, la lealtad de los clientes, la capacidad de la competencia en cuanto a la utilización de su precisamente capacidad productiva, conocimientos tecnológicos, control sobre los proveedores o distribuidores. En el caso de la estabilidad del ambiente, cambios tecnológicos, la inflación, la variación en la demanda, la escala de precios de productos competidores, barreras de entrada, que ya vimos con el tema de Porter, la presión competitiva, elasticidad de la demanda y la fuerza de la industria, potencial de crecimiento, de utilidades, estabilidad financiera, conocimientos tecnológicos, aprovechamiento de recursos, intensidad del capital y facilidad para entrar en el mercado con un aprovechamiento de la capacidad. Como ven, son estrategias que ya se habían comentado de alguna manera o que han ustedes leído en la parte de Porter. Y bueno, pues todas son muy claras, muy lógicas en cuanto a los mercados, cómo se van dando esas fuerzas, por ejemplo, financieras, empresas que están muy apalancadas, tienen mayor riesgo que las que están poco apalancadas o menos apalancadas, aunque también están muy apalancadas en sectores de crecimiento, me da una ventaja contra las que no son apalancadas. Y así vemos diferentes estrategias que pueden ser en algunos casos positivas para las empresas, en algunos casos negativas, sobre todo en la parte financiera que comentaba, ¿no? Pero sí es muy claro tener una buena liquidez muy buena, un buen capital de trabajo efectivo. Quizás esa de apalancamiento que comentaba, pues sí podría tener las dos vertientes. Si estoy muy apalancado en una industria que está cayendo, pues voy a caer muy rápido, pero si estoy apalancado en una industria que está creciendo, como decía, voy a crecer en forma rápida. Muy bien, nuestra 10ª matriz es la matriz cuantitativa de planeación estratégica. Esta permite evaluar las estrategias alternativas en forma objetiva. Igual que todas las matrices, requiere que se hagan buenos juicios intuitivos. El proceso es listar factores, definir el peso de esos factores, indicar las estrategias que vamos a estudiar, calificar el atractivo de esas estrategias, calcular totales y priorizar las estrategias. Aquí habría que tomar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se definieron en el FODA, adjudicar a cada factor los pesos definidos en esos factores internos y externos, similar a los anteriores, retomar las estrategias definidas en el FODA, escoger una cantidad entre 4 y 5 estrategias que hagan sinergia con las matrices anteriores, por eso comentaba que son más o menos similares. Estas se deben listar en la parte superior de la matriz. Después cotejar el atractivo relativo de cada estrategia contra cada fortaleza, debilidad, amenaza y oportunidad y asignar una calificación de 1 a 4, donde 1 es que no es atractiva la estrategia, segundo es más o menos atractiva, algo atractiva, tercero es bastante atractiva y cuarto es muy atractiva. La calificación responde a cómo nos va a afectar elegir esa estrategia. Si la respuesta es que sí nos va a afectar, se asignan valores. Si la respuesta es no, pues se dejan en blanco. Se deben sumar las calificaciones ponderadas, obtener
por cada una de las estrategias alternativas una calificación, y mientras mayor sea la calificación obtenida, pues es más atractivo la implementación de esa estrategia. De esta forma se obtiene una priorización de las estrategias que se han escogido para implementar. Por ejemplo, en oportunidades, en esta empresa el interés por los temas relacionados con reciclaje, ahí está su ponderación, que recuerden debe ser 1, la suma de la importancia, después la multiplicación de ese factor que veíamos de 1 a 4, y eso nos va dando los resultados de las oportunidades, amenazas, fuerzas y debilidades, en este caso 4.48 y 4.18, y eso lo graficamos, bueno, lo podríamos graficar en la matriz y llegaríamos a establecer cuáles son las estrategias o priorizar precisamente esas estrategias. Aquí tenemos la matriz. En este caso no es gráfica, sino es una matriz con los datos. La 11ª matriz es la matriz de General Electric, también conocida como matriz McKinsey o matriz atractivo del mercado, posición del negocio. Seguramente la han visto porque es una también de las más conocidas, igual que FODA, es muy conocida esta matriz. Se utiliza para evaluar las unidades estratégicas de negocio que ya hemos comentado, que componen a una empresa o a una corporación. Esta matriz es más gráfica y está definida de la siguiente manera: 3 colores, verde, amarillo y rojo. Eje X, posición del negocio. Y, atractivo de la industria, como ven, también similar a las anteriores. Aquí tenemos niveles bajo, medio y alto para el atractivo, igual alto, medio y bajo para el posicionamiento del negocio. Y ahí están las estrategias que se deberían de seguir. Por ejemplo, con un atractivo de la industria alto y una posición del negocio alta, pues una inversión en crecimiento, es decir, seguir creciendo, seguir controlando esa parte del mercado. Si es medio, un crecimiento selectivo, solo con aquellos productos que tienen un atractivo alto en la industria. Y si es bajo, estrategias específicas de desarrollo para, en todo caso, alcanzar un nivel medio o alto en la posición del negocio. En el nivel medio, si tengo una posición alta del negocio, un crecimiento selectivo. Si es una posición media del negocio y una posición media del atractivo de la industria, pues una estrategia general. La idea es llegar, por supuesto, al lado superior izquierdo en la medida de lo posible. Pero si nuestra posición del negocio es baja y el atractivo de la industria es baja, pues ya habría que tomar lo más que se pueda del mercado y salir. Igual en las dos posiciones inferiores, de especialización o abandono, donde habría que reducir o cosechar. Como comentaba, pues ya obtener lo más que se pueda de ese producto y después probablemente abandonarlo. Entonces, estas son, en términos generales, las posiciones de estrategia de esta matriz. Como decía, el eje principal representa lo atractivo del mercado y el otro la fuerza del negocio de la unidad estratégica. Está dividido en 3 zonas, como ya vimos. El verde son 3 celdas a la izquierda superior, indican las industrias que son favorables en cuanto a lo atractivo de la industria y la fuerza del negocio. Y es verde porque pues la UNE, la unidad de negocios estratégica, tiene luz verde para crecer. En el caso de las amarillas, las celdas diagonales desde el inferior izquierdo al derecho indica que las industrias que son medianas en su atractivo general
prefieren simplemente mantener la participación de la UNE. Y en el rojo consta de 3 celdas en la parte inferior derecha e indica aquellas industrias que son bajas en su atractivo general y la compañía, como comenté, considera las opciones de cosechar, sacar lo más que puedan o ya retirarse. Las UNES deberían de estar en términos de círculos, cerradas puse, pero serían representadas por un círculo dependiendo dónde estuvieran ubicadas en esos en esas 9 posiciones. Y los grupos de inversión serían productos de alto crecimiento que merecen el máximo respaldo de inversión, o productos de reinversión constante, o productos de apoyo, o productos de poda o rejuvenecimiento, que a veces tiene que ver, incluso ustedes lo han visto, con cambios de empaque, tamaños, sabores, a veces le ponen fórmula, mejorar, etcétera, en esta parte de rejuvenecimiento o poda, o productos de aventura, que son productos pues obviamente nuevos que vienen de una investigación y desarrollo exhaustivo. Nuestra 12ª matriz, ya yendo de salida sobre las matrices, es el CAME, que es una metodología suplementaria al FODA o al DAFO, que da pautas para actuar sobre aspectos hallados en los diagnósticos de esta matriz. Es una herramienta que nos ayudará a poner en práctica lo obtenido en el análisis FODA. Recuerden que es FODA, DAFO, SWOT. CAME son las siglas de corregir, afrontar, mantener y explotar. De tal manera que existe una transición del FODA al CAME de la siguiente manera. Las debilidades, corregir. Las amenazas, por supuesto, afrontar. Las fortalezas, mantenerlas. Y las oportunidades, explotarlas. Por eso se indica que una vez hecho el FODA, habrá que establecer el CAME, nuevamente para esas debilidades corregirlas, las amenazas afrontarlas, las fortalezas mantenerlas y las oportunidades explotarlas en aras de que la empresa tenga un crecimiento mayor y establezca las estrategias necesarias para lograr esto. Dicho de otra forma, bueno, pues obviamente hay que corregir las debilidades del negocio, que son aspectos internos, las amenazas del entorno, afrontarlas, que es todo riesgo externo que no tenemos el control directo, pero entonces debemos de afrontarlas. Y las fortalezas, preguntarnos, ¿ya hay algo que estamos haciendo bien? Bueno, pues vamos a mantenerlo. Vamos a incluso a mejorarlo. Y las oportunidades, de qué forma, preguntarnos de qué forma podemos aprovecharnos de eso, que no tenemos control directo, pero que nos puede beneficiar en la empresa o en la organización. Y esto lo haremos a través de esta matriz CAME. Nuestra tercera matriz, que ya la habíamos comentado en los bloques anteriores, simplemente quiero retomarla muy rápido, pues es la matriz PEST, que ya habíamos visto, que era hacer un análisis de aspectos político-legales con la P, económicos con la E, socioculturales con la S y tecnológicos con la T. Y por último, esta matriz PEST, pues evolucionó al análisis o matriz PESTEL, donde además del político, económico, social y tecnológico, se agregó el ecológico y el legal, un análisis de todos estos variables, todos estos factores, para evitar que la empresa tenga problemas y en todo caso, como vimos en el CAME y en el FODA, tener las estrategias necesarias para afrontar algunas de estas variables o factores que pudieran perjudicar a la empresa. En resumen, pues las matrices estratégicas son herramientas de ayuda para la toma de decisiones. Las matrices CF, EFI y MPC nos ayudan
a realizar la matriz FODA como vimos. Del FODA obtenemos nuestras primeras estrategias. Luego se desarrollan matrices de comprobación, que son las siguientes que vimos, como PEYEA, de gran estrategia, algunas otras que nos indican lo que la teoría ya nos estableció que deberíamos de realizar. Las matrices anteriores como FODA. Los resultados de cada una de esas matrices deben estar relacionados entre sí, es decir, todas las matrices deberían de decirnos básicamente lo mismo en cuanto a fuerzas, debilidades, oportunidades, amenazas y estrategias. Y bueno, las matrices de General Electric es muy útil para la SUNE, mientras que CAME, como acabo de comentar, complementa FODA, y los análisis en las matrices PEST o PESTEL permiten también analizar nuestra posición estratégica. Entonces, por favor, para su trabajo final, habrá que desarrollar un FODA, DAFO o SWOT y alguna de las otras matrices que estuvimos viendo, que acabamos de ver, recordando que el FODA se establece con la matriz de factores internos y externos. Bueno, por último, para terminar este tercer tema, vamos a ver las raíces de las ventajas competitivas, la ventaja competitiva como tal. Y decimos que una compañía tiene una ventaja competitiva sobre sus rivales cuando su rentabilidad es mayor que el promedio de las otras empresas que operan en la industria. Así es como tiene una ventaja competitiva sostenida y pueden mantener esta rentabilidad superior. Claro que esas ventajas vienen probablemente de un mejor producto, de mayor tecnología, etcétera, pero al final las ventajas se sostienen en términos financieros. Si yo dijera que tengo una ventaja competitiva porque tengo un producto único, pero pues, estoy perdiendo, pues mi empresa va a desaparecer. Entonces, por supuesto que al final la ventaja se manifiesta, o las ventajas se manifiestan en el valor de la empresa y en la rentabilidad de la empresa, porque al final de cuentas, digamos, el parámetro es en términos financieros o deriva en términos financieros. El objetivo principal de la estrategia es lograr una ventaja competitiva sostenida, la cual a su vez producirá una rentabilidad superior y el aumento de las ganancias. ¿Cuáles son las fuentes de las ventajas competitivas? Eso es importante e interesante, y la rentabilidad superior. ¿Y cuál es el enlace entre la estrategia, la ventaja competitiva y la rentabilidad? Bueno, es lo que veremos enseguida. La ventaja competitiva, como saben, se basa en competencias distintivas, que son las fortalezas específicas de una empresa que le permite diferenciar sus productos y lograr costos sustancialmente más bajos. Las competencias distintivas surgen de dos fuentes complementarias: recursos y capacidades. Los recursos son los activos de la compañía, que pueden ser tangibles e intangibles. Obviamente los tangibles son físicos y pueden ser los terrenos, plantas, edificios, inventario, capital, etcétera, todo aquello que me permite diferenciarme de alguna manera o que puede ayudarme a diferenciar de mis competidores. Y los intangibles, por supuesto, son no físicos y son creados por los administradores, por empleados, como marca, reputación de la compañía, conocimiento de los empleados que adquieren a través de la experiencia, y eso se vuelve pues, una ventaja para la empresa, la propiedad intelectual, patentes, derechos, etcétera. Todo esto tiene que ver con los recursos intangibles que le dan, por supuesto, una ventaja competitiva, o que le pueden dar una ventaja competitiva a la empresa, ¿no? Esas recetas secretas de Coca-Cola, de Kentucky, etcétera, pues son recursos intangibles que ayudan
a la diferenciación de las empresas y que les permiten tener beneficios financieros mayores a la industria por algunas de esas razones, o algunas otras que son en términos físicos, por ejemplo, tener terrenos mayores, plantas mejor desarrolladas, equipo, etcétera, pues también se convierten, como vimos, en barreras de entrada para competidores. En particular, los recursos son valiosos cuando permiten a una compañía crear una demanda intensa y reducir sus costos, o ambos, por supuesto. Es más probable que los recursos valiosos permitan obtener una ventaja competitiva sustentable si son raros, es decir, si son diferentes, si son únicos, en el sentido de que los competidores no los posean, y difíciles de imitar, es decir, si existen barreras que impidan la imitación. En el caso de las capacidades, se refiere a las habilidades de la compañía para coordinar sus recursos y aplicarlos para el uso productivo. Estas habilidades radican en sus reglas, rutinas, procedimientos, valores, etcétera, normas culturales, normas de operación que permiten a las empresas también tener esa ventaja competitiva. Una empresa pues, que tiene un buen ambiente laboral, que tiene ciertas reglas relajadas, por llamarlas así, puede tener una ventaja sobre sus competidores, porque eso desarrolla las capacidades y los recursos intangibles que acabamos de comentar. Por supuesto que también las capacidades son intangibles y no radican tanto, en este caso no radican en los individuos, sino en la forma en que interactúan, participan y toman decisiones en el contexto de la organización. Es decir, ese capital intelectual. Igual que los recursos, las capacidades son muy valiosas y permiten a una empresa crear una demanda fuerte de sus productos y reducir sus costos. Lo mismo que los recursos, también es más probable que las capacidades valiosas produzcan una ventaja competitiva sustentable si son raras y difíciles de copiar mediante barreras a la imitación. Microsoft en su etapa de crecimiento contrataba a muchos universitarios pues con buenas calificaciones, bien preparados, y eso hacía o hizo un diferencial en Microsoft en términos de estas capacidades, que no los contrataban en otras empresas porque no les pagaban lo mismo. La siguiente pregunta que se debe abordar es, después de esto que acabamos de ver, ¿cuánto puede durar una ventaja competitiva? Es una pregunta interesante. En otras palabras, ¿cuál es la durabilidad de la ventaja competitiva, dado que otras compañías también tratan de lograr competencias distintivas? Por ejemplo, McDonald's, Burger King, es decir, entró McDonald's, inició McDonald's y empezaron a ver el crecimiento de otras empresas de ese tipo, como Burger King, como Carl's Jr., como Wendy's. Y pues aquí la pregunta es, ¿cuánto dura esa ventaja? La respuesta depende de tres factores: las barreras que impiden la imitación, la capacidad de los competidores y el dinamismo general del entorno en la industria. ¿Qué pasaría si no hubieran otros refrescos que Coca-Cola? Bueno, pues obviamente sería el único, pero ahí pues las barreras de imitación no pudieron ser muy estrictas porque, bueno, a diferencia de la fórmula, bueno, pues hay refrescos con otros sabores y es de alguna manera una imitación donde Coca-Cola pues, no pudo evitarlo. ¿Qué tiene que hacer? Tomar otras estrategias, otros diferenciales para poder mantenerse en el mercado como líder. La compañía que posee una ventaja competitiva gana utilidades superiores al promedio, que sus utilidades envían una señal a los rivales, es decir, cuando las empresas empiezan a ganar dinero, atraen, en pocas palabras,
a competidores. Ahí es donde empieza precisamente la competencia. Un tema importante es la rapidez con la cual los rivales limitarán las competencias distintivas, porque esa velocidad se relaciona con la durabilidad de la ventaja competitiva de las empresas. Entonces depende de qué tan rápido entran las empresas y cómo puedo prepararme para bloquear alguna de estas empresas o las estrategias que debo seguir para tener una ventaja competitiva, comparativa sobre ellas e irla mejorando, incrementando o cambiando de tal manera que si llegaron a copiarme pueda yo tener nuevamente un diferencial para poder despegarme de ellos. Las competencias distintivas son las fortalezas específicas de una compañía, surgen de los recursos como ya comentamos y a fin de lograr una ventaja competitiva, las compañías necesitan adoptar estrategias que se basen en sus recursos y capacidades existentes y las formulen para generar más recursos y capacidades. La fuente de una ventaja competitiva, eso lo subrayo, es la creación, la fuente de una ventaja competitiva es una creación de valor superior. Por supuesto, las empresas que tienen mayor valor en el mercado, en sus marcas, tienen precisamente esta ventaja competitiva que los diferencia de sus competidores. Para crear un valor superior deben reducir sus costos o diferenciar sus productos para así crear más valor y poder cobrar un precio más alto. Los estrategas deben de entender la forma en que la creación de valor, sus decisiones sobre la fijación de precios, por ejemplo, afectan la demanda, así como los costos que van cambiando con la modificación de los volúmenes de producción y de venta. Por tanto, es muy importante entonces establecer esas ventajas. Y los 4 componentes básicos de la ventaja competitiva son la eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta. En términos de la eficiencia, le permite a una compañía reducir sus costos. En términos de calidad, permite cobrar un precio más alto, reduciendo el porcentaje, yo diría, no reduciendo los costos directamente, sino, claro que con la eficiencia se reducen, pero en la calidad el precio más alto da un mayor margen. Y con el servicio superior pueden incrementar nuevamente los precios y reducir sus ventas. Y con la innovación pueden conducir también a precios más altos. Y como ven, todo esto lleva a mayores rentabilidades, permite mayores inversiones y mayores inversiones me va separando de mis competidores. Bueno, ahí está la bibliografía. Con esto terminamos este bloque 4. Nos vemos en el siguiente bloque. Que tengan una muy buena semana.